llegado las vacaciones de verano. La familia que ahora vais a conocer preparaba como cada año sus vacaciones. Todos estaban muy ilusionados puesto que grandes aventuras les esperaban. En esta ocasión habían decidido viajar a una isla del Mediterráneo y para ello iban a viajar en avión. Así estaba la familia antes de empezar su viaje. Mamá mía, recoge las maletas que el taxi está esperando afuera. No estoy segura de si he cogido todo. Creo que no ha habido algo. Bueno, tú no te preocupes, que si necesitas algo yo te lo cogeré. No lo vamos a volver a repetir. Si no bajas las maletas me iré yo solo. Ya bajamos, papá. Al final, toda la familia consiguió llegar a tiempo al aeropuerto. Allí ya les estaba esperando su vuelo con destino a Mallorca. Al llegar, el comandante del avión les saludó a todos y les dio la bienvenida. Hola a todos, bienvenidos a bordo de esta avión con destino a Mallorca. Mi nombre es Rafa y yo seré el encargado de llevarlos a los destinos. Les deseo un buen viaje, los enteréis. Niñas, sentadas bien, que abrocharon los cinturones. Sí, mamá, yo ya estoy preparada, pero estoy algo nerviosa porque es la primera vez que viajamos en avión. Sí, yo estoy igual que tú, pero no te preocupes, porque volar en avión es muy seguro. No os preocupéis, que todo va a salir bien, ya lo veréis. En unas horas estaremos en la playa tomando el sol. ¡Despegamos! Toda la familia estaba muy contenta por poder realizar su primer viaje en avión. Las niñas pequeñas tenían algo de miedo, pero sus padres las calmaron y parecía que ellas estaban más tranquilas. Cuando de repente las luces de emergencia empezaron a parpadear y el avión empezó a moverse muy fuertemente. Tengo mucho miedo, tengo el presentimiento de que algo no va bien. Atención, les habla el comandante. Por favor, quédense sentados con el cinturón puesto y no en la cama. Parece que algo no va bien. Niñas, sentados bien que cinturones intranquilas. No, ¿qué está pasando? ¿Esto es normal? Vamos a ganarnos las manos a pensar en cosas bonitas. Cuando parecía que el avión se iba a estrellar, el experto comandante consiguió alzar el vuelo y remontó el control del avión. Todos los pasajeros empezaron a aplaudirle. Queridos pasajeros, hemos tenido un problema con el motor del avión. Por suerte hemos podido evitar el accidente. ¿Están todos bien? ¡Sí! ¡Estamos todos bien! ¡Muchas gracias! Sí, muchas gracias. Ha habido un momento que nos estrellábamos. Tras el susto, el avión llegó finalmente a tierra y todos los pasajeros salieron rápidamente del avión intentando escapar de ese mal recuerdo cuanto antes. Antes de salir del avión, el comandante les dio las gracias y se despidieron. Muchas gracias por haber volado con nosotros. Les esperamos en el siguiente vuelo. ¿Otro vuelo? Yo prefiero llegar a casa en barco. Sí, aunque se tarde más tiempo, yo también lo prefiero. Bueno, no os preocupéis. Ahora lo pensaremos en
Izan, acaba ya, lee lo último. Toda la familia fue a buscar sus maletas y marcharon al hotel de miles de nuevos archivos desesperados. Érase una vez una familia que estaba pensando en dónde ir en las vacaciones de verano. Cuando toda la familia estaba en la casa, la madre habló con sus hijos para saber su opinión. Estaba pensando que este año habéis trabajado todos muy bien en el colegio y os merecéis unas vacaciones. ¿Os gustaría que nos fuéramos por ahí? Sí, claro que nos apetece. ¿Pero a dónde vamos a ir? A mí me gustaría ir a un sitio de playa. He estado mirando en internet y podríamos irnos a París. He encontrado los descuentos para irnos a Disney. ¡Hala, qué bien! ¡Qué ganas de ir! Siempre he querido ir a Disney. Yo también, se queremos mucho. Como todos estaban de acuerdo y muy felices por ir a París, prepararon sus maletas y se fueron al aeropuerto. Todos estaban muy contentos durante el vuelo, pero la alegría duró poco, porque cuando llegaron al hotel de París, abrieron sus maletas y se dieron cuenta que habían cogido una maleta equivocada. Mamá, ya haremos una maleta, no tenemos ropa para ponernos. ¿Y qué pasará si no las devuelven? Tengo toda mi ropa ahí. Tendremos que volver al aeropuerto y poner una reclamación. Con un poco de suerte, la persona que ha cogido nuestras maletas se dará cuenta y la devolverá. También está mi cámara de fotos. Ay, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ¿qué hacemos? También está mi cámara de fotos. ¿Qué vamos a hacer? Toda la familia se dirigió al aeropuerto con la esperanza de encontrar sus maletas. Al llegar, todos se dirigieron al mostrador y la madre dijo para trabajar. Buenas tardes. Por equivocación hemos cogido unas maletas que no son las nuestras. Si alguien ha cogido las nuestras, ¿las han encontrado? La persona del aeropuerto les indicó que las maletas no estaban allí. Podemos llamar al repartidor de correos que probablemente tendrán allí nuestras maletas. Buena idea, mamá. La madre se puso en contacto con el repartidor de correos y le explicó lo sucedido. El encargado le confirmó que sí, que tenía sus maletas. En el camión les propuso quedar en el punto intermedio para recogerlas. Niños, nos vamos a por nuestras maletas, las he localizado. Al final todo terminó bien y la familia pudo disfrutar de su viaje a París con sus maletas.
encontré con una chica llamada Paula. El padre indicó que sería la vía durante el día de excursión. Hola a todos, yo soy Paula y durante el día de hoy seré vuestra guía. Os enseñaré cómo es esta playa y todos los escondites secretos que se esconden aquí. Comencemos la visita. Todas las niñas empezaron a seguir a la guía. A estación de Ibai y Saray encontraron unas motos acuáticas que llamaron mucha atención. La profesora se dio cuenta de que estos niños se quedaban hasta Saray y Ibai, decidieron sus motos y empezaron a ser introducción. El médico no encontró a la profesora. Se da cuenta de que faltaban 3 niños en el grupo. ¿Dónde está Ibai y Sarai? Aquí les ha visto no les encuentro. Yo tampoco les veo. Hace un rato estaban aquí, pero ya no están. Vamos a buscarlos entre todos, venga. Cada día la profesora había comenzado una búsqueda de los impulsores de su atención. Pues estaban muy preocupados. Estaba empezando a oscurecer. ¡Mirad! ¡Ahí están! Han cogido las motos acuáticas y están usándolas sin permiso alguno. No me lo puedo creer. ¿Qué castigo les van a dar en cuanto venga? Ahora la que se precipitó un momento del río para que se acercaran a la arena. ¡Saray! ¡Iván! ¡Estamos aquí! ¡Venid hacia la orilla ya! Hace eso, nos están llamando. Se han dado cuenta de que nos hemos quedado con las motos. Venga, Saray, regresemos a la orilla, que si no la boca será mayor. Nos contaremos. Es cierto. Es cierto, nos han descubierto. Mira la cara de Isabel, parece que está muy enfadada. ¡Qué miedo! Saray y Ibai se acercaron hacia la arena para volver con el resto del grupo. El volver se encontró en la arena y era pero que sí que muy enfadados. Estamos muy enfadadas. Ya podéis empezar a explicarnos qué es lo que habéis hecho. Lo sentimos mucho, sabemos que no lo hemos hecho bien. Sí, os queremos pedir perdón, no lo va a volver a suceder. Sabemos que está mal. Las dos profesores vieron en la cara de los niños el arrepentimiento y decidieron perdonarlos. Después, cuando ya habían sucedido la pena, todos se subieron felices a la autobús y se marcharon de vuelta al colegio. Sois una campaña, sois un terremoto, sois una Una vez 3 niñas y un policía. Ese día los 3 niños se habían reunido para idear un plan. Querían robar todo el dinero del banco. Sin embargo, sabía que ese banco estaba siempre vigilado por un guardia de seguridad. Tendrían que preparar muy bien el asalto para no ser descubiertos. Hermana, he estado pensando en que juntos podemos intentar robar un banco. Ya nos estamos quedando sin dinero y sería una buena forma de conseguir mucho dinero. ¿Qué te parece el plan? Genial, buena idea. Necesitamos ese dinero lo antes posible, pero para llegar a un buen plan tendremos que hablar con nuestra prima Irati para ver qué le parece a ella. Los 2 niños empezaron a diseñar un plan de robo para poder contárselo a su prima Irati, una niña experta en robos de bancos. Hola, Irati, ayer estuve hablando con mi hermano Marcos y hemos estado enseñando un plan de robo. Y creemos que nada sale. Creemos que nada podrá salir. ¿Te apuntas? Claro que me apunta, buena idea, pero tenemos que tener en cuenta que ese banco siempre está vigilado por un guardia de seguridad y no nos será fácil salir. Durante meses los niños estuvieron planeando el robo, llegó la gran noche y todos estaban preparados para entrar en el banco sin ser vistos por el policía cuando parecía que todo iba bien. Alto ahí, atención, aquí en el tenemos un código 574 en el Banco Central. 3 niños han entrado a las instalaciones y quieren
Los tres niños empezaron a recoger todo el dinero que habían encontrado. Lo metieron en una gran mochila y siguieron a Marcos, puesto que él sabía dónde podrían encontrar una trampilla de escape. Por aquí, primero baja tú y Lati, después te pasaremos la mochila. De acuerdo, ya estoy lista. Pasarme la maleta y acordarnos de sacar la trampilla antes de ser descubiertos. Uno a uno los tres niños fueron pasando por la trampilla de escape. Aparecieron en una gran alcantarilla de la ciudad y recorrieron varios metros hasta encontrar el modo de escapar. Para cuando la policía llegó al banco, los tres niños ya se habían escapado y nadie supo cómo lo pudieron hacer. Lo hemos conseguido, formamos un buen equipo. Buen trabajo, equipo. Ahora podemos dedicarnos a descansar y viajar con todo este dinero. Sí, tanto riesgo ha merecido la pena. Viajemos con todo el dinero y ayudemos al dinero más necesitados. Ellos agradecerán nuestro dinero. Los tres niños comenzaron la aventura de sus vidas. Viajaron de un país a otro y visitaron lugares preciosos donde encontraron gente maravillosa y compartieron todo el dinero con los más necesitados. Fin. Las tres niñas perdidas. Eran una vez unas niñas que querían viajar a México. Habían organizado este viaje porque en el colegio estaban de vacaciones de verano y querían conocer nuevos destinos y vivir nuevas aventuras juntas. Chicas, ¿qué os parece si vamos de vacaciones a México? Sí, muy buena idea. ¿Qué te parece a ti, Lola? A mí también me parece muy buena idea. ¿Qué os parece si nos reservamos ahora mismo los billetes con internet y vamos directamente al aeropuerto? Las tres niñas fueron a sus casas, prepararon sus maletas y se dirigieron al aeropuerto muy felices por poder iniciar esta nueva aventura juntas. Bienvenidas a todas, soy la comandante de este vuelo. Viajaremos hacia México y en unas 8 horas llegaremos a nuestro destino. Una vez en el avión y tras varias horas de viaje, unas fuertes turbulencias sacudieron todo el avión y finalmente se estrelló en una pequeña isla perdida en mitad del océano. ¿Estáis bien? ¿Qué ha pasado? Madre mía, hemos tenido un accidente. Menos mal que todas estamos bien. ¿Pero qué vamos a hacer ahora? Chicas, ¿habéis oído eso? Me parecen los ruidos de un rinoceronte. ¡Qué miedo! ¡Nos va a comer! Sí, yo también he oído sonido. Las tres niñas empezaron a mirar hacia los lados y a pocos metros de donde ellas se encontraban, vieron cómo unas ramas se movían fuertemente. De repente, un rinoceronte salió de entre los arbustos con cara de asustado. Hola, rinoceronte. ¿Qué tal estás? ¿Qué haces aquí? Hola chicas, estoy bien, aunque algo triste. Llevo muchos años viviendo solo en esta isla y nunca he podido encontrar amigos con los que estar. ¿Me gustaría ser mis amigas? Sí queremos ser tus amigas, aunque nos das un poco de miedo, porque nunca hemos tenido un amigo rinoceronte. Tranquila, soy muy buena. Si sois mis amigas, podréis ayudarnos a coger comida y a sobrevivir en esta pequeña isla. Además, os enseñaré todos los escondites de esta isla. Venid conmigo. Las tres amigas siguieron al rinoceronte para poder aprender a sobrevivir en aquella pequeña isla. Sin embargo, todas tenían ganas de volver a sus casas y avisar a sus familias de que estaban sanas y salvas. Sabían que en el avión podrían encontrar la forma
de ponerse en contacto con el equipo de rescate. Hola, equipo de rescate. Somos 3 niñas con el vuelo con Cristina México. Hemos sufrido un accidente y estamos perdidas en una isla. Aquí el equipo de rescate. De acuerdo, dando unos minutos para averiguar las coordenadas en las que se encuentra el avión y ir a buscarlos lo antes posible. ¿Qué os ha dicho? ¿Vendrán a por vosotras? Necesito unos minutos para averiguar nuestra localización y venir por nosotros. ¡Qué alegría! Por fin vamos a poder empezar estas vacaciones que tanto queríamos y que tan mal han empezado. Las 3 niñas empezaron a levantar y agitar fuertemente sus brazos para que el equipo de rescate pueda verlas con mayor facilidad. Sin nadie darse cuenta, el rinoceronte desapareció del lado de las niñas y ninguna de ellas se dio cuenta de que se había marchado. Hasta que Laura dijo: ¿Y nuestro nuevo amigo el rinoceronte? ¿Dónde está? Estaba a nuestro lado y ya no lo veo. Es verdad, ha tenido que marcharse mientras mirábamos al helicóptero. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y qué hacemos? Íbamos a decirle que viniera con nosotras. Tal vez no quiera moverse de este sitio. Al final, esta es su casa y preferirá vivir aquí libre. Hola a todos, ¿estáis bien? ¿Necesitáis un médico? No, estamos bien. Solo ha sido un susto. Me alegro. Ahora os llevaré a México y ahí podréis empezar vuestras vacaciones. ¡Muchas gracias! ¡En marcha! Las 3 niñas subieron al helicóptero, felices de poder comenzar la aventura de su verano. Estaban contentas de que todo había sido un susto y deseosas de llegar a México, donde